Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 43 de nuestro curso de geometría. En esta en esta lección vamos a estudiar el concepto de simetría, un concepto muy importante, no trascendental, pero muy importante en la geometría. Y dice así, esta explicación nos dice, decimos que una figura, que recuerde que es una representación diagramática de cualquier conjunto de puntos en el espacio, es simétrica con respecto a una recta, llamada esa recta, si es que la figura es simétrica con respecto a ella, el eje de simetría de la figura. Si solamente sí, dicha recta es la bisectriz de todo segmento perpendicular a ella y que tiene sus extremos en puntos de la figura. Por ejemplo, aquí nos dice que las figuras A y C, son simétricas con respecto a los ejes de simetría línea AB y línea EF respectivamente. Vamos a ver. La figura A es esta que está aquí y la C es esta que está aquí. Pues dice que esta figura que está aquí es simétrica con respecto a esta línea AB, ¿verdad? O sea que este vendría a ser el eje de simetría de esa figura. Porque fíjense que cualquier segmento que yo tome, teniendo los extremos de ese segmento que yo tome en la figura, y siendo perpendicular a la línea, que supuestamente es el eje de simetría, es disecada por esa línea, ese eje de simetría. Miren, aquí yo marqué tres segmentos, este y este, ¿verdad? Ambos, los tres segmentos, fíjense que tienen sus puntos extremos en la figura, ¿verdad? Caen en esa figura. Y entonces fíjense que esos segmentos son perpendiculares a este supuesto eje de simetría, lo hemos indicado ahí. Y entonces fíjense que hemos marcado que esta parte del segmento acá es congruente, o mide lo mismo que esta parte del segmento acá, ¿ves? Así que fíjense que ahí se cumple. Efectivamente este segmento que tiene sus extremos en puntos de la figura, ¿verdad? Y que es perpendicular al supuesto eje de simetría, es disecado por ese supuesto eje de simetría. La parte de aquí mide lo mismo que la parte de acá, la mitad de aquí y la mitad del segmento acá miden igual. Igualmente ocurre aquí, ¿ven? El IJ, ese segmento tiene extremos en la figura, es perpendicular, mírenlo aquí, al eje de simetría, y cada parte, cada mitad, o sea que este es el punto medio, mide lo mismo a ambos lados. Igualmente aquí, ¿ven? Este segmento KL, con extremos en la figura, y perpendicular al supuesto eje de simetría, divide el supuesto eje de simetría a ese segmento en dos subsegmentos congruentes. En la otra, en la C, fíjense que ahora el supuesto eje de simetría es la línea EF, esta que está aquí, ¿verdad? Y la figura es esta, esto que aparece aquí, ¿ves? Pues fíjense que hemos tomado de hecho tres segmentos, igual que aquí, que tienen extremos en la figura, ¿ves? Y entonces los tres segmentos, fíjense que han sido perpendiculares, ¿ves?, al supuesto eje de simetría. Y han quedado divididos esos segmentos por ese supuesto eje de simetría en dos subsegmentos que son congruentes. Este es congruente con este es congruente con este es congruente con este. Miren lo mismo aquí y aquí, lo mismo aquí y aquí, lo mismo aquí y aquí. Entonces nos dice que la figura B no es simétrica con respecto a la línea esta llamada CD. Miren, esta es la figura CD. Y tenemos aquí la línea CD. Y la figura, pues claro, este diagrama que está aquí, ¿no? Pues dice que no es simétrica con respecto, esa figura no es simétrica con respecto a esa línea. Fíjense que hemos tomado, igual que en los otros casos, tres segmentos, 1, 2 y 3, cuyos extremos están en la figura. Fíjense, sus extremos están en la figura. Y entonces, y que son perpendiculares a esa línea, ¿verdad? Sin embargo, note que este pedazo de acá no mide lo mismo que este pedazo de acá, ¿ves? No, esto no pasa por el punto medio, no divide ese segmento en dos segmentos congruentes. No es bisectriz de ese segmento, ¿ves? Como dice la explicación, la definición. Y fíjense que aquí igual,
este pedazo se ve más corto que este pedazo se ve más corto que ¿verdad? Hace que definitivamente esta línea que está aquí no es un eje de simetría de esa figura. O sea que decimos que esta figura es simétrica con respecto a esta línea AB, esta figura es simétrica con respecto a esta línea EF, pero esta figura no es simétrica con respecto a esta línea CD. ¿Okay? Vamos a ver otro tipo de simetría, que dice así, se explica de esta manera. Dice, decimos que una figura es simétrica con respecto a un punto. A un punto. Llamado el punto de simetría si solamente sí, y aquí viene la condición, si solamente sí todo segmento que tiene sus puntos extremos en la figura y que contiene a dicho punto con respecto al cual supuestamente es simétrica la figura, o sea, con el supuesto punto de simetría de la figura, tiene a ese punto como punto medio. Por ejemplo, dice, en la figura E, esta que está aquí, vamos a empezar diciendo las figuras, vamos a presentar dos que son simétricas con respecto a un punto y una que no lo es. Pues en la figura B, que es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Perdón, la figura E, esta que está acá abajo, ya la discutimos, que no era simétrica con respecto a esta línea, ¿verdad? Pero en esta de acá abajo, la llamada E, que dicho sea de paso, fíjense que es la misma figura B, ¿está bien? Yo voy a decir dos cosas con respecto a esa figura. Esa figura es simétrica con respecto a esta línea llamada AB. Y es simétrica con respecto a este punto llamado N. Vamos a ver por qué. La figura E es simétrica con respecto a esta línea AB y con respecto a este punto N que está aquí. ¿Okay? Respecto a ese punto N que está aquí. Bien. Bueno, pues fíjense. ¿Por qué yo digo que esa figura es la misma figura B? Exactamente la misma. Es simétrica ahora con respecto a esta línea. Si ahorita ya hemos decidido que no era simétrica, pero con respecto a esta línea CD, fíjense que en este caso la línea AB, si yo tomo tres segmentos, por ejemplo, 1, 2 y 3, que tienen sus extremos en la figura, ¿okay? Y que son perpendiculares esos extremos, esos segmentos, perdón, a esa línea AB, que supuestamente es la línea de simetría de esa figura. Esos segmentos han quedado divididos en subsegmentos congruentes. Mire, esta parte mide lo mismo que esta parte mide lo mismo que esta parte de acá mide lo mismo que esta. ¿Sí? Así que fíjense que esa figura, que es la misma de la B,
y que ahorita habíamos dicho que no era simétrica con respecto a esta línea llamada CD, sí es simétrica con respecto a esta línea que hemos llamado AB. ¿Okay? También digo que es simétrica con respecto a este punto N, ¿verdad? Porque fíjense que si yo cojo cualquier segmento que tenga los puntos en la figura, como lo es esta, ¿verdad? Este que está aquí, y que pase por ese punto es el punto medio de esos segmentos. ¿Ven? Miren, al pasar por aquí ha quedado ese segmento que tiene, repito, extremos en la figura, subdividido en dos subsegmentos que son, miren, congruentes, ¿ven? Este y este. Aquí tenemos otro, miren, otro segmento que tiene extremos en la figura y que pasa por el punto N. Y entonces fíjense que esta parte de acá ha quedado congruente con esta parte de acá, lo indicamos marcándolo igual. Finalmente, este otro segmento, el IH, ¿verdad?, que tiene extremos en la figura y que pasa por ese punto N, ha quedado subdividido en dos subsegmentos que tienen la misma medida. El punto N ha sido punto medio de esos tres segmentos que tienen segmentos, pero los que tienen extremos en la figura y que pasan por ese punto. Y así va a ocurrir con cualquier segmento que cojamos de esa manera, que tenga extremos en la figura y que pasen por el punto N. Van a quedar subdivididos en dos segmentos congruentes, ¿okay? Dos subsegmentos congruentes. Muy bien, así que ahí tenemos una figura que es simétrica con respecto a una línea y también es simétrica con respecto a un punto. Y curiosamente es la misma figura que ahorita hemos determinado que no era simétrica con respecto a esta otra línea. Pero fíjense que de la casualidad que es simétrica con respecto a esta. ¿Okay? Bien, vamos a ver estos otros ejemplos. Vamos a la figura, a esta la figura E y a esta la figura F. Perdón, F, esta es la F, que la F es la que acabamos de discutir, y esta es la G. Fíjense que tengan cuidado aquí. Trata de escribir F, pero escribir E. ¿Okay? Entonces dice, la figura G también es simétrica con respecto a este punto que voy a llamar N. La figura F, perdón, es simétrica con respecto a el punto N. ¿Okay? Bien, vamos a ver, con respecto a este punto que está aquí, la figura es esta cosa, así, es lo que se llama como una línea quebrada. ¿Okay? Con respecto a este punto, mire, si yo cojo, digamos, dos segmentos, aquí he marcado dos segmentos, pero puede coger cualquier segmento que cumpla con esta condición. Por ejemplo, este segmento que va desde aquí hasta aquí, y ese que tiene extremos en la figura, ¿verdad? Tiene un punto aquí en la figura y el otro extremo está en este punto también de la figura, ¿verdad? ¿Y qué pasa por ese punto N? Pues mire, este subsegmento de acá, si usted toma la medida, es la misma que la medida de este otro subsegmento de acá. O sea, ese punto N va a ser el punto medio de ese segmento, ¿verdad?, que pasa por él y tiene sus puntos extremos en la figura. Aquí tomamos otro, el llamado UV, ¿verdad? Tiene sus puntos extremos en la figura, pasa por ese punto y ese segmento ha quedado subdividido en dos subsegmentos que miden, mire, lo mismo. ¿Se fijan? Así que sí, y así pasaría con cualquier segmento que yo coja de esa manera, ¿verdad? Que pase, que tenga sus extremos en la figura y que pase por el supuesto punto de simetría. Va a pasar lo mismo, ¿ok? Bien, sin embargo, esta figura llamada F, ¿verdad?, no es simétrica con respecto a este punto N. Vamos a ver ya mismito por qué. La figura la figura G, me perdona. Esta es la figura G, la que acabamos de discutir, la G. La F, la figura F, no es simétrica con respecto a ese punto N que tenemos aquí, ¿no? No es simétrica con respecto a este punto N. Miren, yo aquí he presentado también dos segmentos que tienen sus extremos en la figura. La figura, de hecho, se paso es esto. Las cosas que dan la impresión de ser dos E's, dos letras E mayúsculas, ¿verdad?
una bastante cerca de la otra. Pues yo te he mostrado aquí dos segmentos que tienen sus extremos en esa figura, en puntos de esa figura, que pasan por ese punto y los subsegmentos en que quedan subdivididos esos dos segmentos no son congruentes. Por ejemplo, fíjense en este que va desde este punto en la figura, el T, hasta este punto U en la figura también. Pasa por el punto N. Y sin embargo, note que este subsegmento de acá definitivamente no es congruente con este subsegmento de acá. ¿Se fija? Ya ahí, como usted encuentra un segmento que no cumple con esa condición que indica la simetría con respecto a un punto, pues ya usted sabe que la figura no es simétrica con respecto a ese punto. Puede ser que sea simétrica con respecto a otro punto, pero con respecto a ese punto que yo le indiqué, no es simétrica. Aquí tenemos otra vez otro segmento que tiene sus extremos, el P y el Q, en la figura. ¿Ves? Pasa por el punto supuesto de simetría y obviamente este segmento no es simétrico, con este extremo queda. Ese punto N no es el punto medio de ese otro segmento cuyos extremos están en la figura. Así es que esa figura que está ahí no es simétrica con respecto a ese punto. Pudiera ser que una figura, igual que como vimos ahorita, que una figura que no era simétrica con respecto a una línea, sí era simétrica con respecto a otra. Así que puede ocurrir que una figura no sea simétrica con respecto a un punto, pero sí sea simétrica con respecto a otro. Igualmente, como vimos en la figura, creo que una figura puede ser simétrica con respecto a una línea y también con respecto a un punto. ¿Okay? Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora estas definiciones. ¿Okay? Que las vamos a escribir ahora y las vamos a discutir en la segunda parte de la lección. ¿Okay? Pero vamos a copiarlas desde ya para tenerlas adelantadas. Dice así la definición. De hecho, son tres definiciones. La primera dice, decimos
Bien, 3 definiciones. Vamos a leerlas, después le dan pausa al video para que las copien y discutimos ejemplos de ellos, ilustraciones sobre ellos, en la segunda parte de la lección. Dice, decimos que dos ángulos poliedros son iguales cuando ambos consisten de partes congruentes similarmente dispuestas. El segundo dice, si las aristas de un ángulo poliedro son extendidas para formar una recta a través de su vértice, otro ángulo poliedro de igual número de caras y de aristas se forma y se llama simétrico al ángulo poliedro original. Porque usted verá que resulta ser simétrico, ambos ángulos poliedros resultan ser simétricos respecto al vértice. Y tercero dice, un ángulo poliedro se llama congruente a otro, vamos a subrayar, ¿verdad? Congruente a otro ángulo poliedro, ¿verdad? Sí, solamente sí podemos hacer coincidir todas sus partes, vértices, aristas y caras. ¿Okay? Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de la lección. Nos vemos ya mismo en la segunda parte.